una mezcla un poco entre política y economía es el caso de Milei. Ujú. Que llega al poder en un país y tú tienes también una explicación sobre que me interesa mucho, ¿no? ¿Por qué Argentina está siempre en crisis? Ujú. O sea, es rico en recursos naturales, tiene una población educada y muchas veces muy preparada, y lo vemos con los argentinos que vienen a España, ¿no? Que a mí siempre me llama la atención lo preparados que están. Y a pesar de eso, no hay manera. O sea, Mira, pues aquí hay dos cosas súper importantes. La primera es que estamos hablando de una corrupción endémica. endémica que, bueno, pues se filtra en todas las estructuras, tanto políticas como económicas del país, ¿no? Estamos hablando de corrupción nivel que la policía puede llegar a ser corrupta, ¿no? Entonces estamos hablando ojo, que por ahí eso va a drenar muchísimos recursos del Estado. Pero por otro lado, estamos hablando de gobiernos extremadamente cortoplacistas, con una visión extremadamente cortoplacista y en la que han gastado consistentemente mucho más de lo que han ingresado. ¿Por qué? Porque incluso cuando las materias primas que exporta Argentina han bajado de precio y los ingresos del Estado se han resentido, allí se ha seguido gastando. Y tú puedes endeudarte un poco, pero cuando te endeudas mucho, lo que ocurre es que la gente te va a dejar de prestar dinero, ¿no? Entonces, cuando la gente te deja de prestar dinero y tú sigues teniendo que pagar deudas porque todavía no quieres cortar pues los apoyos sociales, pues no quieres cortar los grandes gastos del Estado, subvenciones, lo que sea, lo que te ocurre es que la última bala que te queda es empezar a imprimir dinero. Una vez ya has privatizado o una vez ya has intentado exprimir la vaca la vaca está exprimida ya al máximo, ya no hay. ¿Dónde encuentro dinero? Lo único que te queda es imprimir dinero. Y cuando empiezas a imprimir dinero, entras normalmente en una espiral de la que no puedes salir porque necesitas imprimir más dinero para pagar los gastos y generalmente empieza a haber inflación, eso empieza a afectar a tu economía, por tanto empiezas a ingresar menos porque entra el país en crisis, las inversiones exteriores, internacionales huyen y entonces al final te quedas simplemente con una moneda que ya no vale nada y entras en un proceso de hiperinflación, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho consistentemente en Argentina. Y me hablábamos antes del tema de los políticos, ¿no? Milei no solo es de estos políticos que te digo yo que creo que polarizan a la sociedad y que, hombre, flaco favor haces a un país o a la estabilidad de tu país si en horario de prime time en la radio te pones a insultar a la mitad de tu país y les llamas de todo y los deshumanizas. Y, de hecho, tampoco es que yo comulgue con las ideas libertarias de Milei, pero tengo que decir que ha conseguido una cosa, bueno, dos cosas muy, muy complicadas. La primera es dar con la receta para, primero, parar la inflación y una vez paras la inflación, empezar a construir la economía desde un sistema monetario que al menos sirve para algo. Y luego la segunda cosa que ha hecho es convencer a la población argentina de que le den tiempo. ¿Por qué lo ha dicho? Oye, vamos a cortar mucho el gasto público porque es que tenemos que cortarlo. Lo que decía de que no había plata. O sea, primero os voy a hacer sufrir, pero es como, claro, al final del camino va a haber un premio. El Estado ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo. Pues ahora eso lo vamos a tener que purgar. Y lo vamos a purgar, pues, bajando gasto público, que al final es pues recortar pensiones, recortar ayudas, pues todo este tema, ¿no? Y luego, una vez hayamos equilibrado las cuentas y ya no gastemos más de lo que ingresemos, podemos empezar y los inversores internacionales, oye, entiendan que aquí se van a hacer bien las cosas y que va a haber una disciplina fiscal, ahí es donde vamos a empezar a construir la economía a partir, pero con los cimientos bien puestos. Y eso, como te digo... O sea, que no te gusta, pero admites o reconoces que en el shock económico que está aplicando
hay algunas cosas buenas. Sí, sí, efectivamente. A ver, creo que la receta libertaria que aplica Milei no vale para cualquier economía. Creo que en una economía desarrollada como la española no es ahora mismo lo que necesitamos, ni mucho menos. Habría que ver, por ejemplo, el problema de las pensiones, si en algún momento va a haber que equilibrar eso, pero es verdad que no creo que estemos en ese punto. Pero para una situación extrema como era la de Argentina, creo que esa receta era la única posible para volver a poner a Argentina en el punto de salida. Y ahora veremos, porque vale, ya la inflación ha bajado mucho, no está en los niveles tan bestias que estaba antes. Ahora es donde Milei tiene que demostrar que realmente la economía argentina puede reflotar. La hora de la verdad. Es la verdad, tiene 2 años para hacerlo. Y bueno, pues veremos. De momento es verdad que la pobreza, el índice de pobreza está bajando, los resultados son buenos, pero todavía queda mucho por demostrar y a ver si eso funciona. También es verdad que Milei tiene una ayuda que le va a venir desde Estados Unidos y desde todas los sectores que quieren demostrar que las ideas libertarias funcionan, porque es como el mayor experimento en el que todo el mundo se está fijando y a ver si luego cunde el ejemplo en otros lugares. Pero, insisto, la receta que sirve para Argentina puede no servir para cualquier otro país, porque muchas veces lo que hace falta en un país a nivel económico depende mucho del contexto de ese país y esto es algo que casi nadie dice porque la gente suele tener una forma de ver la economía. Oye, pues yo soy libertario, soy socialista o soy socialdemócrata. Todas las medidas no son aplicables en todos los sitios de la misma manera. Claro, mira, por ejemplo, en Argentina, un estado en el que el gobierno constantemente gastaba más de lo que ingresaba, pero también un gobierno que está podrido de corrupción. Pues hombre, en un contexto así, cuanto menos toque el Estado, casi mejor. Entonces, al menos hasta que se depure. Entonces la política de Milei, un poco de retirar al Estado de la participación de la economía, en este caso yo le veo sentido. Ahora, nos vamos a Noruega, que para mí siempre he dicho que es el modelo económico más exitoso de la historia de la humanidad. Si nos vamos a Noruega, ostras, es que lo han hecho tan bien, es que allí la cultura de la gestión pública es tan buena que casi te digo que es lo contrario, que cuanto más tenga el Estado, cuanto más intervenga, si es que mejor lo hace. Es muy interesante esa comparación, ¿no? Argentina-Noruega, porque al final se trata de tener gente preparada, buenos gestores, honestos en los puestos de responsabilidad. Efectivamente. Y que también que haya una cierta cultura de la gestión pública, que eso no se alcanza de la noche a la mañana, ¿no?